Galileo Galilei, we pronounce sentence. Era un tiempo de discordia en el mundo cristiano. Amenazada por la Reforma Protestante, la Iglesia Católica Romana exigía una adhesión estricta a su dogma, aplicado por la violenta amenaza de la Inquisición. El temor a la herejía estaba en el aire. En esta era turbulenta, Galileo Galilei se convirtió en el más célebre científico de Europa. Era tan seguro. Era un escritor genial, era tremendamente ingenioso. Si pudiera señalarse a una sola persona por haber creado la ciencia moderna, tendría que ser Galileo. Sus primeros experimentos fueron la base para la física moderna, y sus observaciones revelaron nuevas verdades sobre el universo. En Galileo tenemos a una persona que es muy buena en lo práctico y en lo mecánico. Una persona que es un gran filósofo de la naturaleza y además una persona ambiciosa. Pero la ambición llevó a Galileo a cuestionar la visión que la Iglesia tenía del mundo y a revolucionar nuestro entendimiento de la astronomía. Irónicamente, Galileo era un devoto católico y le dio a la Iglesia a su hija Virginia. Al unirse a las hermanas de Santa Clara, le escribió cartas, muchas de las cuales sobreviven en la actualidad. Revelan la preocupación de una hija por la angustia de su padre, al cual la Iglesia había silenciado como hereje y hecho prisionero en su propia casa. Pero Galileo nunca perdió su pasión por explicar el mundo natural. Quería que las personas entendieran que la naturaleza le daba ojos para que vieran su obra y también un cerebro para que fueran capaces de entenderla. ¿Quién era este hombre que veía más allá que los demás, hasta los recónditos confines del universo? ¿Qué nos dice su sufrimiento sobre el recurrente choque entre la religión y la ciencia? En 1564 nacieron dos hombres muy importantes, William Shakespeare en Stratford y Galileo Galilei en Pisa. Galileo comenzó los estudios de medicina en la Universidad de Pisa, pero pronto se dio cuenta de que la medicina no era lo suyo. Cuando supo que en esa universidad no había ningún profesor de matemáticas, se retiró de la medicina y comenzó a estudiar matemáticas por su cuenta. Escribió unos cuantos artículos y enseguida alcanzó fama de erudito. Y en 1589, con la ayuda de un amigo muy bien relacionado, fue nombrado profesor de matemáticas. En aquella época, la universidad estaba dominada por seguidores de Aristóteles, que daban poco valor a las matemáticas. Galileo pensaba que sus aristotélicos colegas eran unos necios, y enseguida tuvo problemas con ellos al hostigarlos y ridiculizarlos. Era obvio que al finalizar su contrato de 3 años en 1592, no se renovaría su nombramiento. Y por tanto, al recibir una oferta de la Universidad de Padua, no dudó en aceptarla. En Padua, explicó la geometría de Euclides, la astronomía de Ptolomeo y la mecánica de Aristóteles. Su investigación iba dirigida a la caída de los cuerpos y a los planos inclinados. En 1610, Galileo llevó a cabo, posiblemente, el mayor juego de manos académico de todos los tiempos. Un pulidor de lentes holandés, llamado Hans Lichery,
había descubierto un extraordinario aparato, el telescopio. Cuando Galileo se enteró de ello, pensó de inmediato cómo podría funcionar aquello. Hizo sus propios planos y construyó un anteojo que aumentaba la imagen aproximadamente 9 veces. Convocó entonces a los grandes de la ciudad de Venecia para una demostración en la famosa torre de la plaza de San Marcos. Y les dijo: contemplen el horizonte con este aparato. Con él se puede ver un barco que se aproxima a la costa 2 horas antes de lo que se vería con una vista de lince. Para una potencia marítima como Venecia, aquel aparato era absolutamente esencial. Galileo nunca pretendió haber inventado el telescopio, pero tampoco se tomó la molestia de desmentirlo. Los grandes de la ciudad, muy impresionados, aseguraron a Galileo mediante un buen salario una vida acomodada. Y 2 meses después, modelos del telescopio de Galileo se vendían por las calles de Venecia como un juguete para los niños. Galileo aseguró financieramente su porvenir vendiendo a los grandes de la ciudad un juguete para niños. Pero Galileo tenía en mente cosas mucho más importantes en relación con el telescopio. Construyó telescopios más grandes y más potentes, incluyendo uno que aumentaba la imagen hasta 30 veces. 2 de ellos están actualmente expuestos en el Museo de Historia de la Ciencia de Florencia. Galileo miró al firmamento con aquellos telescopios e hizo algunos descubrimientos notables. Las lunas de Júpiter, conocidas aún hoy como satélites de Galileo, las montañas de la Luna, las distintas fases de Venus y las manchas sobre la superficie del Sol. Aun ahora que hemos podido pasear por la Luna, los apuntes de Galileo revelan que sus opiniones fueron asombrosamente certeras. En aquel tiempo, los descubrimientos astronómicos de Galileo, junto con las ideas de Copérnico, intelectualmente destrozaban la tranquilidad de los cielos. Cualquiera que se atreviese a mirar por el telescopio de Galileo, lo que vería sería el comienzo del fin de las ideas de Aristóteles y Ptolomeo sobre el mundo, y el comienzo de un sinfín de dificultades para Galileo Galilei. A comienzos del siglo XVII, Europa ya había visto el Renacimiento, la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. Grandes cambios estaban sacudiendo parte del sistema medieval: religión, arte, literatura, música, matemáticas y otras ciencias, pero sobre todo la astronomía. Antes del Renacimiento, la mecánica aristotélica y las ideas de Ptolomeo sobre las esferas celestes estaban a la orden del día. Eran el orden lógico, aceptado, indiscutido y natural del universo. Y así había sido hasta que un día a un monje polaco se le ocurrió mirar hacia arriba y vio las cosas de modo diferente. En oposición a la opinión de Ptolomeo, Copérnico vio la Tierra como otro planeta girando alrededor del Sol. En el seno de la Iglesia Católica, algunos vieron el sistema de Copérnico como una amenaza. Les parecía, al igual que la propia herejía protestante, un desafío a la autoridad absoluta del Vaticano. Pero no obstante, la Iglesia tardó 75 años en dar a conocer su plena desaprobación. Y entre tanto, tenía un problema mucho más próximo a ella que el Sol. Católicos y protestantes se enzarzaron en una guerra por el verdadero espíritu de Europa. Copérnico, como Lutero, dudó de la interpretación que la Iglesia daba a la Sagrada Escritura. Pero por otra parte, el sistema de Copérnico también desafiaba el más elemental sentido común.
Galileo nació en un mundo en el que cada mañana se reafirmaba la noción de que el Sol se movía alrededor de la Tierra. Esta idea se confirmaba cuando el Sol parecía pasar por encima cada día. Era una visión del universo que originalmente fuera planteada por el antiguo filósofo Aristóteles. En el centro se hallaba la Tierra estática, el hogar del hombre. El Sol era solo uno de los muchos cuerpos celestes que giraban sin cesar a su alrededor. No estar de acuerdo con esta idea aceptada del mundo podía ser peligroso. Una estatua del padre Giordano Bruno demarca el lugar en Roma donde fue quemado vivo por una cantidad de creencias heréticas.